hubiera tomado el pulmón, ¿no? Pero sin embargo, todo eso es porque el linfoma empezó acá y fíjense cómo avanzó tanto. Rápido crecimiento. Ella no está hablando de que si es rápido crecimiento, el tratamiento tiene que ser rápido y que es posible ayudar al paciente. Fíjense, es tan rápido crecimiento que puede comprimir la vía aérea, la vena cava superior, por lo tanto, el síndrome de la vena cava superior y asfixiar al paciente y el paciente morir por asfixia. ¿Ok? Puede complicarse por el cráneo pleural, pericárdico y ya dijimos, ¿qué es lo que le gusta? Los ganglios del mediastino casi no le importa los ganglios del cuello, de la región maxilar, supraclavicular, espinal, me encanta los ganglios del mediastino, ¿ya? Otra cosa que es bien fea, cuando uno dice, es linfoma linfoblástico, usted lo primero que dice, pobre paciente, porque fíjese lo que le gusta. Obviamente invadir médula, no porque se va a transformar una leucemia linfoidura, eso ya lo sabemos, pero lo que nosotros tenemos porque le encanta irse al sistema nervioso central, el paciente morirse por invasión del sistema nervioso central. ¿Ya? Está claro, ¿cierto? Que en resumen, leucemia linfoide aguda es cuando esta alteración aparece primero en la médula ósea y luego estos linfoblastos salen a la sangre y invaden otros órganos, entre ellos los ganglios. Linfoma linfoblástico es cuando primero esta misma célula crece en el ganglio linfático, luego salen de los ganglios linfáticos, invaden la sangre y invaden la médula ósea. Según dónde empezó es leucemia linfoide aguda o linfoma linfoblástico, pero se trata de la misma enfermedad, el tratamiento es exactamente el mismo. ¿Ya? ¿Entendido, cierto? Sí. Sigamos entonces ahora ya a los periféricos, que primero es linfoma difuso de células grandes. Fíjense que primero vamos a hablar ahorita de los agresivos. Ya sabemos la característica de los agresivos, ¿no? Crecimiento rápido, pero probabilidad de curar. Entonces, ¿cuál es el primero? Linfoma difuso de células grandes B. Este es bien frecuente, casi todo lo de la caja petrolera, por ejemplo, son de ese tipo. Linfoma difuso de células grandes B. Entonces, fíjense, de todo es el 40% de todo. Fíjense que la clasificación es amplia, ¿no? Del no Hodgkin, ¿no? Pero Sí. el 40%, casi la mitad es linfoma difuso de células grandes B. ¿Okay? Yo pensé que íbamos a pasar a otro tema. Personas de la tercera edad, muchas veces asociadas a inmunodeficiencia, eso ya sabemos que todo linfoma puede estar asociado a inmunodeficiencia, toda la leucemia, etcétera, ¿no? O sea que no es algo que sea más bien típico. Ahora, aquí hay algo que es típico y esto es importante. Uno, generalmente la neuropatía localizada, pero aquí está la característica, fíjense. Dolorosa. Hemos dicho anteriormente que una adenopatía grande y dolorosa es un signo de que es una adenopatía por infección, ¿cierto? Sí. Es una característica que es de origen infeccioso y no oncológica. Pero ¿qué sucede? Como en esta patología de síndrome oncológica es de crecimiento tan rápido que va a expandir la parte capsular del ganglio de forma rápida y eso está inervado, va a producir dolor. ¿Por qué? Porque es el crecimiento demasiado rápido, entonces puede producir dolor, son dolorosas, esa es la característica, ¿ya? Y son de crecimiento rápido. Otra característica que es típica, síntomas de todos los pacientes le van a hablar de fiebre, de disminución de peso, de sudoraciones nocturnas, de que le aparece una bolita y esa bolita ha crecido de forma bien rápida y que le duele. ¿Ya? Entonces, ahora aquí, fíjense, más de un tercio de los casos que hay afectación extraganglionar también. ¿Ya? Entonces, es el linfoma difuso de células grandes B. Ahora, también, ¿qué le gusta? Aparte de los ganglios, dijimos afectación extraganglionar. ¿Qué le gusta aparte de los ganglios? La piel. Le encanta la piel. Muchas veces los pacientes vienen con lesiones en piel. Y le dicen, uno le ve el ganglio y de repente dice,
muestra lesiones en piel, ya uno ya está. Es por el mismo linfoma, ¿ya? Entonces, ¿por qué el nombre? Fíjense que ahora otra vez vamos de que el nombre está dado por la característica histológica, igual que estábamos hablando de los linfomas de Hodgkin, ¿no? Linfoma difuso de células grandes B. Entonces, ¿por qué uno le hace corte histológico a ese grano linfático que va a encontrar? Células linfoides de Gran tamaño. gran tamaño, por eso de células grandes, ¿ve? Porque son B, no son T. ¿Ya? Entonces, de gran tamaño, nucleolos visibles, infiltran en ganglio de forma difusa. ¿Qué significa de forma difusa? De que no forman redonditos, nodulaciones. Si uno lo ve así bien, todo difuso, no hay formación de redondos, de nodulaciones, ¿ya? Entonces, uno ve el ganglio linfático lleno de forma difusa, sin presentar nodulaciones, lo ve de gran aumento y ve que son linfocitos bien grandes. Entonces, incluso con presencia del nucleolo, fíjense, son bien grandes. Fíjense el nucleolo, ¿no? Los nucleolos, ¿lo ven? Nucleolo. Entonces, fácil. ¿Qué es linfoma? Difuso de células grandes. Así es sencillo, ¿ya? Entonces ya hemos visto las características. Crecimiento rápido. Fíjense, ¿está fácil o no está fácil? Ahora sigamos. ¿Cuál es el otro linfoma de células del manto? Ya sabemos dónde está localizado ese linfocito. ¿En qué zona? En la zona del manto, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? ¿De dónde está la zona del manto? ¿No? ¿No se acuerdan? En el pico. ¿Qué es el segundo? En el colegio está el centro, Sí, así terminar, la zona del manto Ya, Sí. me acordé. y la zona marginal. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿Cómo tendríamos el dibujo? linfoma de células del manto. Este es raro. Este linfoma es raro. Solamente el 5%, no es el 40% como nosotros. ¿En qué zona se encuentra el linfocito? En la zona del mando. Es fácil, ¿no? Entonces aquí sí hay una alteración típica que no puede hacer el diagnóstico, que es la translocación 11-14, es decir, intercambio de material genético entre el cromosoma 11 con el cromosoma 14. ¿No se acuerdan que hemos visto esa misma alteración? No la misma, sino que también una translocación en lo que se llama la leucemia mieloide crónica, que es del cromosoma 9 con el 22, que este es del 11 con el 14. Entonces, Ya no. ¿qué sucede? Cuenta más. ¿Qué dice acá? ¿Quién lo lee? Reordenamiento significa de que no está en su lugar, que está en otro lugar. ¿Ya? Reordenamiento de qué es El gen BCR1 y GHH. Que IgH significa de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esta translocación? Es decir, el gen BS1 se transloca con el de la cadena pesada de la inmunoglobulina, y eso, ¿cuál es la consecuencia? Disregulación de la Va a ciclina disregular D1. una proteína que se llama Ciclina D1. Entonces, ¿cuál es la función de la ciclina D1? La ciclina D1, cuando está normal, regula el ciclo celular. ¿Ya? Regula el ciclo celular. Pero cuando está patológica, ¿qué sucede? Cuando está patológica, hace que de forma permanente la célula de G1 pase a la S, que es la fase de síntesis. Acuérdense que la fase O 0 es la de reposo. Luego viene la fase 1, ¿ya? Luego viene la fase 1 del ciclo celular, pasa a la fase S, que es la síntesis de ADN, ¿cierto? Luego la fase 2 y luego se produce la mitosis, ¿no ven? ¿Se acuerdan, cierto? Entonces, eso tiene que estar regulado. ¿Y quién controla eso de que no esté pasando de la 1 a la S? La ciclina D1 está alterada porque está mezclada con otro gen. ¿Qué sucede? Cada ratito pasa. En vez de quedarse en G1, directamente pasa a la célula síntesis de ADN, síntesis, es decir, que va a
mitosis frecuente, proliferación de forma rápida. ¿Está entendido? ¿No? Por eso el ganglio crece de forma rápida. ¿Está entendido, cierto? ¿En quiénes se da? Sobre todo, hombres de la tercera edad. Pero no es exclusivo, yo he visto también personas jóvenes. La última, una pacientita que se murió era joven y era mujer. ¿Ya? ¿Qué le encanta? Aparte de estar en el ganglio, la enfermedad rápidamente, ¿qué invade? Médula ósea, invade sangre periférica, es decir, que va a ver en el hemograma, vamos a ver una linfocitosis y si estudiamos esos linfocitos, son esos linfocitos oncológicos, ¿no? Patológicos clonales. Eso es lo que se llama leucemización. También le encanta tubo digestivo, le encanta pólipo, anillo de Waldeyer. Es una enfermedad agresiva, supervivencia de 3 a 5 años. Y esa es la famosa linfoma de células del manto. Ya los hematólogos le tenemos miedo a este tipo de linfoma. ¿Han entendido, cierto? Sí. Entonces, aquí. ¿Quién me lee? O sea, es fácil, ¿por qué? Porque ¿dónde están esos linfocitos? A nivel del manto. Ahora, ¿quién lee las características de la histopatología? Células linfoides monomorfas de tamaño pequeño o intermedio con núcleo irregular o hendido. Remendan los centrocitos. Ya estamos viendo una diferencia de la anterior, ¿no? Uno que se encuentra en la zona del manto, otro que no son grandes como el linfoma difuso que vimos anteriormente, sino que son más pequeñas, ¿no? Tamaño pequeño, intermedio. Número 2, que el anterior, el núcleo era redondeado, tenía presencia de núcleo, todo el cambio aquí, el núcleo tiene su hendidura, como una escotadura. Con la bolsa. A ver aquí, es como una escotadura, es como ¿ves? Como un triángulo, ¿no ves? Como un triángulo, ahí esa es la escotadura. ¿Ya? Características. Patrón de crecimiento difuso más frecuente, pero también puede formar nódulos, puede haber zonas difusas, zonas nodulares, pero siempre en la zona del manto del cuerpo. ¿Ya? ¿Está entendido? Sí, doctora. Ok, sigamos entonces. Bueno, el estudio obviamente, la translocación 11-14 lo vamos a ver, la translocación a nivel genético. Entonces vamos a ver aquí en el estudio de biología molecular con el FISH que están dos genes combinándose, que deberían estar separados, verde y rojo, sin embargo aquí están juntitos, ¿no? Por eso el BSL1 con el TLIH. ¿Ya? ¿Han entendido, cierto? Sí. Notamos el linfoma de Burkitt, este es muy importante, muy frecuente en niños el linfoma de Burkitt. Y sí o sí siempre caen en los exámenes por casualidad. Linfoma de Burkitt, entonces. No sé dónde está. ¿Se acuerdan en patología, no? Es súper famoso, en patología siempre se lleva aquí. Entonces, ¿qué sucede? El linfoma de Burkitt, cuando hablamos del linfoma linfoblástico, ¿no ves que es la cantidad ganglionar de la leucemia linfoide aguda, ¿cierto? Cuando hablamos del linfoma de Burkitt, también es una contrapartida ganglionar de igual leucemia linfoide aguda, pero es un subtipo de leucemia linfoide aguda. Lo que pasa es que cuando yo le enseñé leucemia linfoide aguda, lo simplifiqué y no le dije que había subtipos, ya L1, L2, L3, ¿ya? Pero hay un subtipo de leucemia linfoide aguda que cuando empieza a nivel ganglionar se llama linfoma de Burkitt y cuando empieza a nivel medular se llama leucemia linfoide aguda tipo L3, ¿ya? Entonces, ¿dónde se encuentran las células? No se encuentran en el manto ni en la zona marginal, se encuentran en el centro germinal, estos linfocitos oncológicos. ¿Cuál es? Esto sí es importante, pregunta de examen. ¿Cuál es la alteración genética? Siempre está involucrado este oncogen que se llama CMYC. Es este gen que normalmente se encuentra en el cromosoma 8. Y si es oncogen, significa que
inductor de proliferación. No es un gen supresor, sino es inductor de proliferación. Normalmente este gen se encuentra en el cromosoma 8, pero ¿qué sucede? A veces cuando hay translocaciones, por ejemplo el 8 con el 14, con el 2, con el 22, entonces este gen cambia de lugar y va y se junta con una mala influencia de otro gen de otro cromosoma, y ahí comienza toda esta patología proliferativa. ¿Entiendes, cierto? Entonces, variantes, hay dos, una que es endémica o africana y otra que es esporádica. ¿Ya? En caso sea al HIV, la que más se conoce, es decir, la súper famosa es esta endémica o africana. Es la súper famosa. ¿Se acuerda de esta imagen, no? En los libros de patología siempre muestran ese niño, ¿no? Africano con esa masa deformante grande a nivel de la cara, ¿cierto? Ese es el linfoma de Burkitt, no tipo endémico. Entonces, se da en niños 5 a 10 años de edad, gran masa tumoral que le encantan los huesos de la cara, de la mandíbula, fíjense, en toda esta zona adyacente. En ocasiones puede empezarse con un tumor abdominal. Otra vez fíjense de nuevo el famoso virus oncogénico. ¿Cómo se llama ese virus? Epstein-Barr. El famoso Epstein-Barr. Fíjense aquí en el 97% de los casos. Es por eso que se dice endémico, justamente se da en esa zona. Hay mucha infección por el virus de Epstein-Barr, que es oncogénico, tienen la capacidad de cuando se introduce al genoma de estos linfocitos, los transforma y se vuelve oncológico. ¿Ya? Lo bueno es que tienen buena respuesta a la quimioterapia y se pueden curar. ¿Para cuál es el esporádico? El que ya le da a cualquiera, no tiene predominio en esas zonas genéticas africanas y se da ya en personas ya no tan niñas de 5 a 8 años, sino más jovencitos, aproximadamente de 20 adultos jóvenes, 20 años. Y le encantan, la anterior le encantaba más huesos de la cara, sobre todo la mandíbula, esto le gusta, y en segundo lugar el abdomen, a este le gusta, en primer lugar abdomen y los órganos como riñones, ovarios, mamas, ¿ya? Porque en esos lugares hay tejido linfoide, ¿ok? Entonces ambos, o sea el de Burkitt, tanto el endémico como el esporádico, son el tumor que lo lee. El tumor de crecimiento. Es súper, extremadamente rápido. De un día a otro vemos la diferencia de tamaño. Y por eso es que tras que está haciendo, se puede hacer el tratamiento. Este mismo rato no hay que esperar al día siguiente. Se diagnosticó ahorita y ya se empieza el tratamiento. ¿Ya? Entonces, pero como es de crecimiento rápido, la célula está en activo ciclo celular, por lo tanto, la quimioterapia va a ingresar rápidamente al núcleo de la célula y por lo tanto va a comenzar a matar de un día a otro, ya sea una gran reducción de la masa tumoral y tiene por lo tanto la capacidad de curación. ¿Ya? En ambos casos, tanto el endémico como el endémico, tiene capacidad de curación. Eso es lo bueno, que si, ¿qué es lo malo? Que si no se hace el diagnóstico rápido, no se inicia el tratamiento rápido, el paciente se muere así de rápido. Pero, ¿qué es lo bueno? Que si se hace tratamiento rápido, se puede curar. Pero los otros que son crecimientos lentos aguantan más, pero no se curan. ¿Ya? ¿Está entendido, no? Y ahora la famosa característica histológica, que ¿se acuerdan del famoso imagen en cielo estrellado? Patología. Linfoma de Burkitt. Histológicamente la famosa imagen de cielo estrellado, fíjense como que se ve como si hay hartas estrellas, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Las estrellas no son las células neoplásicas, simplemente es como son linfocitos de crecimiento bien rápido, muchos de ellos se mueren, que ahí están los macrófagos, fíjense, atentos para fagocitar todas esas células muertas. Entonces se llena de macrófagos. Y estas células grandes son los macrófagos, ¿ya? ¿Quién lee? Macrófagos son células de plasma, vasculares,
característica de los linfocitos oncológicos, que son linfocitos grandes y que el citoplasma está llena de vacuolas. ¿Ya? Las células neoplásticas son linfocitos B, de características que son grandes, y el citoplasma lleno de vacuolas, ¿ya? Y que se ve gran cantidad en el corte histológico de macrófagos, ¿no? Abundantes, por motivo de estar fagocitando todas esas células que se están muriendo en un crecimiento tan rápido que muchas de ellas no le abastece la oxigenación y mueren, entonces están los macrófagos para arder, ¿no? Porque son unos cementerios, ¿cierto? Entonces eso es lo que da la imagen de estilo terapia. 10 kilos macrófagos a mi mayor aumento. ¿Está entendido, no? Eso sí es una pregunta de examen, sí o sí. Entonces, fíjense, estamos hablando otra vez de una translocación, y como es translocación, podemos ver a nivel del cromosoma la translocación o a nivel del fish, de microscopía, donde se va a ver los dos genes juntos, ¿no? Fíjense acá, rojo y verde, y aquí los dos juntos, ¿no? Por la translocación del gen CENMI que se encuentra en el cromosoma 8 con otro gen de otro cromosoma. ¿Está entendido, cierto? Ahora vamos a pasar a los indolentes de crecimiento lento, pero que tiene la característica de que no se cura. ¿Cuál es el primero? El linfoma folicular. Entonces, es el segundo linfoma más frecuente. ¿Cuál es el más frecuente? Linfoma difuso de células T. Es el linfoma agresivo. ¿Cuál es el segundo más frecuente? Linfoma de células grandes. Folicular, que es de tipo indolente, es decir, de crecimiento lento. ¿Ya? Entonces, característica, ¿quién lee la clínica y la evolución? Adenopatías laterocervicales, axilares o inguinales en un paciente, por lo demás asintomático. Es decir, acuérdense que cuando hablábamos del linfoma de Burkitt, te gustaba mucho el hueso de la cara, ¿no? Y el Burkitt no endémico le encantaba mucho los ganglios a nivel del abdomen, ¿no? Los órganos como que ovarios, mamas, etc. ¿Sí? Cuando hablamos del linfoma linfoblástico, le gustaba mucho el mediastino. Ahora que hablamos del linfoma folicular, le gustan mucho los ganglios periféricos, es decir, cuello, axila, ingles, ¿ya? Característica, es de crecimiento lento, por lo tanto es larga supervivencia. Ya comenzó, ¿no ves? Pero, como es de crecimiento lento, se puede decir que no se cura, ¿ya? Ahora, todo esto es indolente, de crecimiento lento, muchos de ellos pueden llegar con el tiempo a transformarse en uno agresivo. Se transforman a uno agresivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque van acumulando más alteraciones genéticas, es decir, transformación a una histología más agresiva que sombrece el pronóstico. Todos los indolentes pueden llegar a un momento a transformarse en una histología agresiva, ¿ya? Igual que acuérdense los mieloproliferativos crónicos, en un momento se pueden transformar en una leucemia mieloide aguda. Estos linfomas indolentes pueden pasar a uno agresivo con el tiempo, ¿ya? Entonces, aquí otra vez, ¿qué es lo que va a haber ahora? La famosa translocación. Cuando hablamos de reordenamiento, estamos hablando de translocación, reordenamiento, cambiar de lugar. Da un lugar, cambia de orden del lugar, ¿ya? Translocación, intercambio de material genético entre el 14 y el 18. Entonces, va a haber afectación de qué? Va a estar involucrado el BCL2 con el IGH. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que va a haber un aumento de una proteína que se llama BCL2. ¿Cuál es la función normal? Cuando está normal de la proteína BCL2, que todos lo tenemos pero de forma normal. Cuando está normal, su función normal es anti-apoptótica. ¿Qué significa? Que previene la muerte celular. En nosotros está. Entonces eso hace que nuestras células no estén muriendo y no queremos ese
aquí está, al juntarse con otro eje, se activa, aumenta su función. Entonces hace que las pobres células, de nuevo, no puedan morir, ¿entienden? Y si no pueden morir, ¿qué sucede? Se quedan. Viene otra y se queda, otra y se queda, se van entonces acumulando. ¿Ya? Quiere decir que no es por aumento de la proliferación, como estábamos hablando de los agresivos que proliferaban, sino es, o sea, no es por aumento de nacimiento como de los otros, sino que por disminución de la muerte, al revés, ¿ya? Y entonces es no proliferativa, sino acumulativa. Y se va acumulando de a poco, ¿ya? Y los gametos se van aumentando de tamaño de a poco. ¿Entienden, cierto? Este es el linfoma folicular. ¿Está clarito? Sí. Entonces, ¿y qué tan fácil? El linfoma del manto, ¿dónde se encontraba el linfocito? En la zona del manto. El linfoma de la zona marginal, ¿dónde se encuentra el linfocito? En la zona marginal. El linfoma folicular, ¿dónde se encuentra el linfocito? Folicular germinal. Lógico, ¿no ves? Entonces, como todos los linfomas, nos vamos a ayudar con el inmunofenotipo y con el estudio del FISH, que consiste en que lo vamos a ver a nivel del microscopio, la unión de los dos genes, ¿no? Fíjense, en vez de estar separados, están los dos genes. ¿Se entiende, no? Porque es una translocación. ¿Se ha entendido? Entonces, ¿cuál es el siguiente? Linfoma Linfocítico linfocítico pequeño. pequeño. ¿Ya? Y fíjense que ahí dice barra LLC. ¿Se acuerdan entonces los del grupo B-ligada, que son de los miércoles, que ya avanzamos con ustedes la leucemia linfoelectrónica, ¿cierto? Sí. Que es una alteración clonal de los linfocitos que se encuentran a nivel de la médula ósea, aumentan en cantidad, luego salen a la sangre periférica, y entonces en el hemograma vamos a ver una linfocitosis intensa, ¿no ves? Entonces, ¿qué sucede? Si la enfermedad van a la sangre periférica, hacen una linfocitosis y de ahí invaden los ganglios linfáticos, ¿se acuerdan? Y también tienen adenopatía. Pero si esta enfermedad, en vez de empezar en la médula ósea, como la leucemia linfoide crónica, e invadir la sangre y ir a los ganglios, empiezan en los ganglios, luego invaden la sangre, van a la médula ósea, entonces cambia de nombre y se llama linfoma linfocítico pequeño. ¿Ya? O sea, yo no entiendo por qué lo han complicado. O sea, si fuera yo la que ponía el nombre, decía leucemia linfoide crónica, digamos, cualquier otro nombre, y decir puede empezar en la médula ósea o puede empezar en los ganglios, en punto, ¿sí o no? Sin embargo, aquí ya, si empieza en la médula ósea, leucemia linfoide crónica, si empieza en los ganglios, el linfoma linfocítico pequeño. ¿Ya? En resumen, es la misma enfermedad. El tratamiento es exactamente el mismo, es la misma enfermedad, solamente por dónde empezó, cambia el nombre nada más, ¿ya? Y hemos hablado de esa leucemia linfoide crónica. ¿Cuál es el siguiente? Linfoplasma. Perfecto. Entonces, linfoma linfoplasmacítico, linfoplasmacitoide. Entonces, ¿quién lo lee? Ya estamos avanzando a... Primero, antes que, para que entiendan bien, el linfocito, acuérdense, que cuando se activa se convierte en célula plasmática, ¿cierto? Pero entre esa activación no directamente el linfocito ya se activa y tú lo ves, digamos, un segundo paso se convierte en célula plasmática, como un huevo cuando uno le echa sartén frío y se convierte en huevo frito, ¿no? No. Pasa primero el linfocito a célula linfoplasmocítica y luego a célula plasmática, ¿ya? Si la alteración genética se produce ya cuando es célula plasmática, se llama mieloma múltiple, ¿no? Si la alteración se produce cuando hay un linfocito, se llama leucemia linfoide crónica. Y si se produce cuando es la célula linfoplasmacítica, que se llama linfoma Linfoplasmacítico. Exactamente. Entonces, químele esta parte de acá. Linfoma
llama linfocito. linfocito que muestra diferenciación plasmática. Es así transicional, todavía no es una célula plasmática, ¿ya? Entonces, ya vamos a hablar el miércoles del famoso mieloma múltiple, que ya es la célula plasmática. Y esa célula plasmática produce inmunoglobulina, generalmente de tipo IgG, ¿ya? Estas son las células linfoplasmacíticas, ¿ya? Que lo que secretan es, sobre todo, IgM. Y cuando son muy secretores de IgM, se llama macroglobulinemia de Wallenstein. ¿Ok? Entonces, como son células que producen esos anticuerpos van a ser normales. No van a ser normales, no van a tener función de proteger a los organismos, van a ser patológicos, incluso van a atacar al propio organismo. Cuando atacan a los eritrocitos, se va a llamar, la complicación va a ser una anemia hemolítica autoinmune. Crioglobulinemia es igual a anticuerpos patológicos. Síndrome de hipermicosidad es cuando hay tantas inmunoglobulinas M, mucha cantidad, que ya la sangre comienza a ser muy espesa, a circular poco y a inducir entonces fenómenos de hipoxia con alteraciones visuales, alteraciones neurológicas, etc. ¿Ya? ¿Con qué se lo asociaba? Perdón. ¿Cómo? ¿Con qué se lo asociaba? ¿Con qué se lo asociaba? ¿Con qué se lo asociaba? Dice. ¿Cómo? ¿Acá? Sí. Pueden asociarse a anemia hemolítica autoinmune. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese anticuerpo que está produciendo esa célula es patológico. No es para defendernos contra infecciones, sino este anticuerpo está atacando el eritrocito, por eso anemia hemolítica autoinmune. ¿Ya? Entonces, tratamiento igual que en la leucemia linfoelectrónica, es decir, con quimioterapia, y en síndrome de hipermicosidad, ¿qué es lo que se hace? Estamos hablando de una sangre que está espesa, circulando en forma lentamente, porque está lleno de esos anticuerpos que son de tipo IgM. Entonces, el paciente ahí está con alteraciones visuales, está con alteraciones neurológicas, y hay una emergencia. ¿Qué lo vamos a hacer? Con una quimioterapia va a tardar, ¿no?, en mejorar el paciente. Entonces, lo que le hacemos es lo que se llama, comúnmente de forma popular, le llaman recambio plasmático. Se le va al paciente, se lo conecta a un equipo de aféresis, que significa que se le pincha una vena y por una tubuladura sale la sangre del paciente, llega al equipo de aféresis, el equipo de aféresis lo centrifuga, separa sus eritrocitos, se queda en el equipo todo su plasma, que está lleno de esos anticuerpos, está todo viscoso, espesa, y sus eritrocitos se lo pasan y por otra tubuladura vuelve al paciente. ¿Ya? Y se les repone todo ese plasma que quedó, viscoso, con anticuerpos que quedó en el equipo, se les repone con plasma de otro donante, o también suero fisiológico, o albúmina, todo eso, ya se les reemplaza con otra sustancia. ¿Ya? Y eso ya va a ser de forma rápida, el paciente va a recuperar de forma rápida. ¿Ya? Además, que uno ya comienza con quimioterapia, para prevenir que estas células pues sigan secretando, proliferando y secretando esa inmunoglobulina M. ¿Ya? ¿Ya entendido? Entonces, bueno, entonces fíjense cómo lo van a detectar. Fíjense, este de acá, este es un linfocito. Un linfocito, fíjense cómo es pequeño, casi se ve como que tiene solo núcleo, ¿no? Este es un linfocito normal. Esta de acá, ¿quién me dice qué es? Como huevo frito. Es una célula plasmática. Plasmática, perfecto. Esta es una célula plasmática. ¿Y cuáles son las células linfoplasmacíticas? Es como la célula entre esta y esta. Esta de acá. No es célula plasmática, fíjense, pero tampoco es un linfocito. Está a la mitad. Esta es la célula linfoplasmocitaria o el linfoplasmocito, también se conoce, ¿ya? Entonces se ve que hay varias de estas, fíjense aquí, todo esto, ¿no ven? Entonces, eso es lo que es la célula que está proliferando, o sea, que está ahí abundante. Vamos, ya estamos por acabar. ¿Cuál es el siguiente linfoma? ¿Dónde está el linfocito? ¿En qué zona?
centro germinal del folículo, ni en la zona del manto, está en la zona marginal. ¿Ok? Entonces, fíjense de nuevo para que se acuerden. Aquí está el centro germinal del folículo, le sigue la zona del manto y le sigue la zona marginal. Esta zona lo vamos a encontrar en todos los tejidos linfóides. Por ejemplo, un ganglio. Un ganglio tiene típicamente el folículo, el centro germinal y la zona del manto, típicamente. Pero ¿qué sucede? Y zona marginal, pero no siempre. El tejido linfoide que siempre tiene la zona marginal, que es generalmente el tejido linfoide que está en el vaso o en otro tejido linfoide fuera de los ganglios linfáticos. ¿Ya? Eso sí o sí tienen zona marginal. También los ganglios linfáticos pueden, como no pueden tener zona marginal, y quedarse solamente con centro germinal y zona del manto. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice acá? ¿Dónde es el origen? En la zona marginal del ganglio linfático, si es que lo tiene. Número 2, ¿quién lo lee? Estos linfomas son indolentes, generalmente extraganglionares y frecuentemente localizados. Entonces, fíjense, ¿por qué extraganglionares? Porque la zona marginal sí o sí hay en los tejidos linfoides extraganglionares, ¿ya? Y, por lo tanto, ¿dónde se encuentran esos tejidos linfoides extraganglionares? En el vaso, ¿no? Y en las mucosas. Por lo tanto, cuando hablamos del linfoma de la zona germinal, podemos hablar del linfoma marginal, ganglionar, si se encuentra ese linfocito en la zona marginal del ganglio linfático, linfoma marginal esplénico, si se encuentra en la zona marginal del tejido linfoide del vaso, o linfoma del tejido linfoide asociado a mucosa, si se encuentra en la zona marginal del tejido linfoide, por ejemplo, del tubo digestivo, todo eso, ¿ya? Ahorita lo vamos a ampliar un poco más. Pero no me puedo. Hablamos del tejido linfoide asociado a mucosa, el famoso MAL. Entonces, ¿quién me lee el MAL? ¿Quién lo lee? Parte especializada del sistema inmune cuya principal función es la respuesta inmune primaria a los antígenos que se presentan en el tubo digestivo, el anillo de Waldeyer, tiroides, pulmón, ojo, mama y piel. Perfecto. Entonces, dijimos que este linfoma de la zona marginal podría ser localizado en el ganglio linfático, en el vaso, que sería el linfoma ganglionar, linfoma esplénico, o en el tejido linfoma MAL, ¿no? ¿Dónde se encuentra entonces el linfoma MAL? En tubo digestivo, anillo de Waldeyer, tiroides, pulmón, ojo, mama, piel. Todos esos lugares tienen tejido linfoide. Y esos tejidos linfoides tienen zona marginal. ¿Ya? Entonces, ¿qué se ha visto? El cáncer en estos lugares, en estos tejidos linfoides, generalmente va asociado a procesos inflamatorios que anteceden al cáncer. ¿Ya? ¿Qué sucede en un proceso inflamatorio? El linfocito comienza a proliferar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, hay en algún momento de esa proliferación en la que hay una proliferación, que es lo que hay más, es síntesis de ADN, ¿cierto? En algún momento hay un error en la síntesis. Por ejemplo, hay un error y en vez de sintetizar una base nitrogenada, sintetizar otra, ¿no? Estamos hablando de una mutación. Si no se repara en ese momento, entonces ya la proliferación va de los otros linfocitos, ya va a ser con esa alteración genética. Y ahí es donde se produce el cáncer, ¿ya? Es por eso que el proceso inflamatorio puede ser un preceder al cáncer, precisamente por eso. Hay más posibilidad de una mutación en una célula que tiene una síntesis
intensa de ADN que muestra que no la tiene. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, fíjense, en el caso del famoso Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori produce una gastritis, una inflamación en el tubo digestivo. Los linfocitos están proliferando, en cualquier momento hay un error y ya la proliferación de todo van a ser con ese mismo error del ADN, que lo transforma en oncológico. Entonces, de una gastritis por el Helicobacter pylori puede pasar a un linfoma mal gástrico. Por eso la importancia de detectar siempre paciente con infección por el Helicobacter pylori, hay que hacerle tratamiento urgente, porque si mantiene esa infección por años y años y años sin tratamiento, pues sí, se puede transformar en un linfoma, en un cáncer. ¿Ya? Otro, fíjense, a nivel de la conjuntiva, personas con conjuntivitis por clamidia, a repetición, después de una simple infección por clamidia se pasa a cáncer, linfoma conjuntival. ¿Ya? Fíjense acá, la famosa tiroides de Hashimoto es una enfermedad autoinmune del tiroides en la cual hay proliferación de los linfocitos T, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, entonces se vuelve crónica y en alguna posteriormente de una tiroiditis de Hashimoto pasarse a cáncer, es decir, linfoma de tiroides. ¿Ya? Otro, las glándulas salivales, cuando tienen esta enfermedad autoinmune de las glándulas salivales que recibe el nombre de síndrome de Sjögren, ¿no? Que se caracteriza por los ojos secos, boca seca, ¿no? ¿Se acuerdan, cierto? En reumatología. Entonces, hay inflamación, por lo tanto, esos linfocitos en algún momento se van a transformar en linfocitos oncológicos y ya sería el linfoma de glándulas salivales. ¿Ya? ¿Entienden, cierto? Sí. Ok, entonces fíjense ahí. Bueno, ya están viendo aquí. Sí, La conjuntiva. Linfoma aquí, ¿no? A nivel de la conjuntiva. no, aquí a nivel de la parótida, que también es una glándula. Se ve que este tuvo parotiditis, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver toda la infiltración por linfocitos. Fíjense, todos estos puntitos son linfocitos infiltrando todo el tejido. Quiero leer. Lesiones Linfoepiteliales resultados de la invasión del epitelio columnar por linfocitos tumorales. todos esos puntitos son linfocitos oncológicos proliferando invadiendo. ¿Han entendido? Ya. Ahora, acuérdense de que el otro dijimos de que igual del mal era la parte ganglionar, que hablamos de la parte del mal y que también la parte del vaso, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, menos mal, ya le iba a volver a ver positivo. Entonces, ahora hablamos ya igual del marginal, pero ya el que involucra vaso. ¿Cómo se llama? Idéntico. Marginal esplénico. Linfoma marginal esplénico. Marginal esplénico. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, ¿quién me lee solamente el primer puntito? Caracterizado por la esplenomegalia y frecuente infiltración de la médula ósea con leucemización, siendo muy frecuentes las adenopatías. Entonces, ¿dónde empezó el linfoma? En el tejido linfoide que se encuentra dentro del vaso. Ahí hubo la proliferación de esos linfocitos luego salieron del vaso, donde a la sangre periférica, y a través de la sangre periférica donde llegaron a la médula ósea, a los ganglios linfáticos. ¿Ok? Ya. Entonces, ya estamos diciendo de que invadió sangre periférica, ¿cierto? Y por lo tanto lo podemos ver en la sangre periférica, si hacemos un proyección, lo podemos ver. Y me lee cómo se ve en la sangre periférica. Linfocitos de aspecto velloso, por lo que el diagnóstico diferencial debe hacerse con matricoleucemia. ¿Se acuerdan lo del miércoles de la tricolucemia? Sí, que eran los linfocitos que parecían con pelos. Con pelitos, ¿cierto? Células peludas. Tienen, estos de acá también tienen ese aspecto, pero no es la otra, cuando es los tricoleucocitos son películas
largos, ¿ya? En cambio, estos son pelitos más cortitos, ¿ya? Hay pelitos, pero fíjense más cortitos, ¿ok? Entonces, uso clínico indolente, ¿ya? ¿Está entendido? Súper entendido, ¿cierto? Con eso terminamos todo la parte de los linfomas B y ahora vamos a pasar a los linfomas Sí. T. Ya estamos acabando con los linfomas T. Los linfomas T en general son raros, solamente el 15% de todos los linfomas no Hodgkin. El resto son linfomas de tipo B. ¿Ya? Empezamos con los linfomas cutáneos. A los linfocitos, a los linfomas de zona T, le encanta la piel, ¿ya? Le gusta mucho la piel, ¿ya? Entonces, son raros, en personas de más de 50 años, y tenemos los siguientes tipos. ¿Quién me lee los tipos? Micosis lumboide, síndrome de César y linfoma anaplásico cutáneo. Perfecto, entonces, vamos. Micosis fungoide. Entonces, veamos la micosis fungoide. Linfoma indolente. Yo tengo una pobre pacientita con esto, pobrecita. No sé si alguien lo vio conmigo, que siempre va con sus lesiones en piel, se hizo quimioterapia, estuvo harto tiempo, digamos, asintomática y otra vez comenzó con unas lesiones en piel. Ya, pero bueno, han estado, no sé si uno de los que están presentes era que se faltó. Manifestaciones clínicas, Kimele. Erupción eritematosa descamativa, prurito y placas simuladas típicas. Esto es lo que le molestan a los pacientes. Esta paciente le enloquece la picazón. A ella no le importa que esté ahí las lesiones, qué sé yo, desde el punto de vista estético, no le importa. Lo que sí le quita la vida a esa paciente es un prurito. A la pobre griega, un prurito que no la deja dormir. Sigamos. Puede ser de tipo erupción eritematosa descamativa, roja y que se va descamando. Pero también puede ser formando nódulos. ¿Ves? Fíjense, nódulos. Tumores, ¿no? Y también infiltrar otros órganos. Es decir, de que no es algo patológico que ustedes dicen, este tipo de erupción. Bien puede ser simplemente eritema, así planito, que se descama o ya formando nódulos, formando masa más grande. ¿Todas esas manifestaciones clínicas es generalizada o en alguna parte específica? Toda la piel, toda la piel. Brazos, o sea, tórax, abdomen, brazos, piernas, es generalizado todo, ¿ya? Entonces, mediana supervivencia, 10 años. ¿Ok? Entonces, no hay una lesión típica, por lo tanto, ven siempre una lesión en la piel, siempre lo mejor toda la vida hacerle biopsia. Porque solamente con la biopsia se van a dar cuenta que es mujer, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a ver en el estudio histopatológico? Entonces, está infiltrado, este es una biopsia de piel, exactamente, eso estaban atentos. No es de ganglios, no es de piel, estamos hablando de linfoma de piel. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que me lee, va a estar infiltrado por, obviamente, por esos linfocitos. Infiltrado por linfocitos, pero hay otra característica peculiar que se nota, ¿no? La epidermis, ¿no? La presencia de Kimele, este punto. Nido de linfocitos atípicos en el núcleo, surcados por múltiples pliegues, aspecto seriforme. ¿Ya? Entonces, a eso quiero llegar. Sigue leyendo. Dermis superior, epidermis, eso es la dermis superior. ¿Qué hay en la epidermis? Pequeños agregados denominados abscesos de Bowser. Que son todo esto de acá. Y ahora, ¿qué decía la morfología de esos linfocitos? Acuérdense que el linfoma, por ejemplo, de la zona marginal técnico era como un pelito, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la característica de este de acá de piel?
en que los linfocitos tienen un núcleo que parece un cerebro, como formando hemisferio. ¿Se acuerdan que les mostré una foto a los del miércoles? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Este de acá, cuando esos, ahora vamos a ver el síndrome de César y van a entender. ¿Quién me lee? Linfoma agresivo con una supervivencia global a los 5 años de 10 a 20%. Manifestaciones clínicas. Eritrodermia generalizada, que ocasionalmente es exfoliativa e intensamente pruriginosa. Linfadenopatía generalizada y diseminación extracutánea precoz. Ahorita, le vamos a dar otra diapositiva y ahorita les explico. Entonces, primero el linfoma va a empezar en la piel, ¿ya? ¿Cómo se llama en la piel? Los niños típicos. De nuevo, entonces, ¿cómo se llama este linfoma? Micosis fungoide. Afecta a la piel. Si le hacemos una biopsia de la piel, ¿qué características van a ser los linfocitos? Efecto Núcleo en forma de cerebro. cerebro. Pero ¿qué sucede si se llama micosis fungoide? Pero si esos linfocitos ya de la piel salen a la sangre periférica, lo vamos a poder ver en la sangre, esos linfocitos con ese núcleo del cerebro en la sangre, y ya cambia de nombre. Cuando ya aparte de la piel hay afectación sanguínea, ¿cómo se llama? Síndrome de César. Síndrome de César, ¿ya? Entonces, micosis fungoide es el linfoma localizado solamente en piel, con esos linfocitos con núcleo cerebriforme. Si salen esos linfocitos de la sangre periférica, ya se llama síndrome de César. Y obviamente si salen a la sangre también va a invadir otros lugares como los ganglios linfáticos, ¿cierto? Entonces ya va a tener adenopatía. Aparte de las lesiones en piel, lo vamos a ver en microscopio en la sangre periférica, el paciente va a tener linfocitosis y ya vamos a ver que tiene adenopatía. ¿Cómo se ve el linfocito? Núcleo en forma de cerebro, y está la microscopía electrónica. Es como si estuvieran formando hemisferios cerebrales. ¿Te has entendido? Sí. Ahora, el siguiente cutáneo, ¿cómo se llamaba? Entonces, este es difícil de diagnosticar. No es como el otro, vemos esos linfocitos con ese núcleo en forma de cerebro y fácil, ¿no? Leamos este de acá. ¿Quién lo lee? Pulso muy indolente, a menudo con debut localizado en forma de tumoración y más raramente vascular. Existen emisiones espontáneas en el 25% de los casos. La mayoría son CD positivos. Su pronóstico es excelente, por lo que la quimioterapia sistémica es innecesaria. Perfecto. Entonces, bueno, hasta ahorita estamos viendo ya que lo importante es que tiene un pronóstico excelente. Ese tipo de linfoma nosotros lo vamos a diagnosticar y posteriormente, si nosotros detectamos que es anaplásico, existe la posibilidad de no hacer el tratamiento y que solito se sane el paciente, desaparezca el linfoma, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Y a veces no es tan fácil diagnosticarlo por la forma de los linfocitos que no son tan típicos. ¿Quién lo lea? 2 tipos de incidencia, 30 y 70 años. ¿Quién lee las características clínicas? Cursa con síntomas B, adenopatía diseminada y afectación extraganglionar, generalmente en la piel, aunque pueda afectar al hueso, al todo digestivo y a los pulmones. Le encanta invadir todo a este linfoma, ¿ya? Entonces, bueno, esa alteración genética, y aquí es lo que le decía. Fíjense cómo se hace el diagnóstico a través del estudio patológico y después utilizando marcadores, sobre todo el CD30, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Le vuelve loco al patólogo. ¿Por qué? Porque no es típico como en otro tipo de linfoma. ¿Quién lo lee? Células grandes y pleomórficas que pueden confundirse con metástasis de carcinoma. Es difícil de diagnosticar porque las células no son típicas, ¿ya? Las células parecen como si fuera otro tipo de cáncer. No son típicas.
Por eso hay que recurrir a marcadores. ¿Qué marcador? El CD30, que son positivos. Luego vamos a hacer estudios genéticos, se encuentran en la translocación 2 y 5. Y recién hacemos el diagnóstico. Una vez tenemos el diagnóstico, nos quedamos contentos porque encima hay posibilidad de ni siquiera hacer tratamiento porque puede remitir de forma espontánea. ¿Ya? ¿Está entendido, cierto? Sí. Bueno, este es el inmunofenotipo, buen pronóstico a la quimioterapia. Y terminamos.